no se registraron personas fallecidas. La empleada de limpieza del Hospital Pedro Elizalde de Barracas fue apuñalada por una mujer que estaba fumando en los pasillos de la guardia. La empleada del hospital le pidió a la mujer que no fumara y al negarse la apuñaló. Cuando la policía llegó, desplegó un operativo para detener a la agresora que ya se había dado a la fuga. Ahora los investigadores revisan las cámaras de los pasillos para intentar identificarla. Por este tema estamos en contacto con el subdirector del Hospital Muñiz, el doctor Juan Carlos Cisneros. Buenas noches, doctor. Hola, buenas noches. Saludos a todos. ¿Qué reflexión tiene sobre este tema, esto que ha ocurrido ayer? Bueno, vivimos una época muy violenta. Uno lo ve en la calle, lo ve hasta en los discursos políticos, un nivel de violencia que no es el que estábamos acostumbrados. Y a esto se suma el grave problema de las adicciones. O sea, esto que pasó, que es casi un extremo, lo que pasó en Elizalde, pero tenemos también lo que pasó con el hospital de Gonet. Hace poco me comentaba el presidente de la Asociación del Santoyani que los residentes de clínica fueron amenazados también, tuvieron que hacer denuncias. Algo parecido a lo que pasó ahora en Gonet pasó hace unos años con la hinchada de Chacarita, con la hinchada de Chicago en el Hospital Santoyani. En nuestro hospital es bastante frecuente, no con este extremo, pero bastante frecuente agresiones verbales o amenazas. Y casi todos los hospitales que están en las zonas más álgidas o de barrios carenciados se encuentran con este tipo de problemas. Doctor, ¿cuentan con la seguridad suficiente en los hospitales? No. En realidad siempre pedimos que en casi todos los hospitales que haya permanentemente un personal policial porque su sola presencia impone respeto y aparte están comunicados con sus compañeros ante cualquier problema. Vienen y en general se calman. O sea, qué sé yo, cuando uno ve lo de Gonet dice, bueno, sabiendo que taraían barras no deberían haber puesto un policía porque lo que pasó podía ser previsible para alguien que entienda de seguridad. Entonces, bueno, estas cosas hacen, pero bueno, en estos tiempos tan violentos yo calculo también que las fuerzas policiales deben estar bastante desbordadas, porque cada vez hace falta más cantidad. Lo que hablamos cuando yo empecé a hacer guardia, ni se me ocurría comentarlo, no pasaba. Claro. Usted hablaba de el efecto o el impacto de la droga, y eso también tiene que ver con la marginalidad, me imagino. Sí, o sea, generalmente cuando uno ve estos graves conflictos es con gente que se encuentra bajo el estímulo de sustancias. En nuestro hospital, por ejemplo, es bastante frecuente por el tipo de población, el tipo de patología que vemos, y son difíciles de manejar. Incluso no todos los médicos están preparados para eso, porque en realidad nosotros no se prepara en la facultad para el manejo de este tipo de situaciones. En general uno lo va aprendiendo a los golpes, digamos, viendo que hay discusiones que no hay que tener, por más que uno tenga razón, que hay grupos de los que conviene alejarse un poco, pedir algún refuerzo o algo así antes de generar situaciones que uno sabe que pueden ser conflictivas. Lo que pasa es que a veces viene gente con reclamos que no... Me contaba el médico una discusión parecida en el hospital de alguien que vino 12 horas después de tener un turno para la tomografía y a toda costa quería que se la hagan y amenazaba a todo el mundo. Y le decían, no, pero el turno fue hace 12 horas y ahora no hay lugar. Bueno, y ese tipo de cosas son cotidianas. No llegan a los extremos de esto que vemos en el Elizalde, ¿no? Pero son de riesgo. No, seguro. Seguro, y la ansiedad es una característica argentina, le diría yo. Y bueno, si esto se lleva a mayores, por supuesto, deriva en violencia, tanto verbal como física. Sí, es muy común. La violencia verbal ya más o menos nos hemos acostumbrado, aunque es una pena. En realidad, situaciones que se podrían solucionar conversando generan situaciones muy ríspidas que después son muy difíciles de manejar. Ahora, pensándolo como ciudadano, digamos,
demoran mucho los turnos, se junta mucha gente esperando en las salas de espera. ¿Eso también puede ser un factor? En general puede ser. Ahora, lo que yo veo, al menos por el hospital, es que la atención que se brinda es realmente muy buena. Me pasa con gente que teniendo prepagas o algo así, viene al hospital porque se resuelven las cosas. Al menos en el MUNI se ha establecido toda una serie de parámetros para poder hacer esto con bastante celeridad. Tenemos muchas cosas que se hacen ya en forma inmediata, los testeos de HIV, los testeos de sífilis. El paciente viene a la hora o 2 horas, tiene el diagnóstico y si requiere tratamiento, hasta se le da el tratamiento. Eso no pasa casi en ningún lugar. Sin embargo, bueno, como digo, hay mucha gente que a pesar de todo esto tiene otros problemas. Cuando uno lo ve desde el otro lado y lo ve desde los pacientes, a mí me ha pasado por la especialidad, yo soy infectólogo, tener pacientes que uno los conoce, más o menos los puede manejar, pero cada vez que iba un paciente, se internaba un paciente de uno, los demás médicos decían, bueno, vamos a ver cómo hacemos, y nos pasa con algunos médicos del hospital que ya los conocen, que más o menos los manejan, pero hay gente que es difícil. ¿Cuáles son los principales problemas que se plantean en el hospital público? Sí, ese es un problema, esto de la violencia, más que lo que digo en estos hospitales, haría falta la presencia del personal policial, más que nada para también darle tranquilidad a los que están trabajando. Es muy difícil trabajar en esa situación y bueno, y la otra cosa es tratar de alguna manera socialmente que nos pongamos de acuerdo y no bajar violencia. Los que tenemos algún poder, los que somos más grandes, yo creo que tenemos que tratar de que se razonen los problemas, que se debatan y evitar la violencia, porque sabemos que la violencia nos perjudica a todos. ¿Y cuáles son los problemas que lleva la gente cuando necesita atención? Y los problemas que yo veo con más frecuencia es la necesidad de inmediatez que pasa con esta atención, lugares donde la atención se retarda. Muchas veces cuando uno va a la guardia se retrasa la atención porque hubo un paciente que se descompensó y la guardia tiene que ir a atenderlo, y yo estaba esperando y era el próximo y pasa media hora más y todavía no me atendieron. Y bueno, ese tipo de cosas. Lo que pasa es que muchas veces también vienen a la guardia un montón, las guardias se saturan con cosas que no se deberían atender por guardia. A pesar de que el sistema en Cava está bastante bien diseñado, están los centros de atención periféricos y eso, pero bueno, las guardias de los hospitales muchas veces se ven desbordadas a pesar de todo esto porque la gente tiende a concurrir a los hospitales. Entonces, aunque tenga otros medios. Nosotros hasta por esto mismo hemos generado en el hospital sistemas de atención para evitar este problema, fundamentalmente con tuberculosis. Implementamos un sistema de atención inmediata por esto de pacientes que no conseguían la medicación, iban de un lado, tenían una obra social, los rebotaban de un lado al otro, y por ahí al último lugar que llegaban era el lugar donde estallaban. Bueno, pudimos generar un operativo para que esos pacientes vienen a la tarde, se los diagnostica, comienza el tratamiento y después se trata de lograr la derivación al centro más cercano para que complete su tratamiento ahí. ¿Y cuáles son los casos que van a la guardia y no deberían ir allí, consultar allí? Son una urgencia inmediata, deben ir al consultorio, que está mucho mejor preparado que la guardia y los médicos. O sea, cuando yo pido un turno en el consultorio, pido con un especialista. En la guardia está el médico, generalmente es el médico joven, y ese médico joven tiene generalmente el soporte de un especialista o algo así, pero lo llama cuando el caso lo justifica. Entonces, uno está acostumbrado, el paciente que vino a las 2 de la mañana y dice, bueno, hace una semana que me duele la pierna. Y uno dice, viniste a las 2 de la mañana y hace una semana que te duele la pierna. Y uno lo tiene que atender. Pero, digamos, debería haber solicitado un turno con un traumatólogo, para dar un ejemplo, para verlo en el consultorio con una persona que digamos es la más capacitada para atender ese tipo de problemas. Es que nos la han puesto difícil, doctor, porque uno a veces no sabe a qué especialista debe recurrir. Bueno, pero hay médicos de orientación en consultorio también, incluso cuando
Cuando se llama hay orientación. Muchas veces es esto o pasa mucho, a nosotros cada vez nos pasa más con esta gente que ha perdido la obra social. Están situaciones que vienen con problemas que no los resolvieron en otros lugares. Y ya viene la gente muy cargada a veces. Por eso, bueno, en esto, digamos, en la especialidad mía hemos ido implementando operativos para poder resolver estos problemas con el mejor conflicto posible. Por eso todo lo que es, por ejemplo, HIV, enfermedades de transmisión sexual, tuberculosis, todo eso tenemos operativos de atención y diagnóstico inmediato. Porque, bueno, por diferentes problemas y por cómo es la patología, a veces no puede esperar, pero tampoco es una patología de guardia. Entonces, bueno, con todo el soporte del ministerio, porque realmente a mí me asombró desde que estoy en la subdirección el apoyo que ha dado el ministro y toda su gente, rápidamente se pudieron hacer este tipo de operativos que han mejorado mucho la atención. Hoy el hospital público en este tipo de temas está al nivel de prepagas, de obras sociales. Yo, por otro lado, digamos, soy asesor de una ONG que también atiende este tipo de patología en forma totalmente gratuita y realmente con la idea de generar un nivel un poco más alto, y realmente el hospital cada día está más cerca de esos estándares de atención. Doctor Cisneros, ha sido un gusto. Muchísimas gracias. Ha sido un placer para mí también. Gracias.